Estar en la Tierra es un estado de maravilla. Somos una especie hermosa, una especie bendita, somos una especie maravillosa y sin embargo la hemos contaminado a niveles realmente insanos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser terrícola? La posibilidad de sentir, ser sintiente, experimentar emociones. Y me gusta de ser terrícola y ser hembra de la especie. La ciclicidad que tenemos las mujeres, en un mismo día vivirnos el abanico emocional de toda la vida. No creo en la estabilidad. Creo que el universo entero no tiene estabilidad en ningún lugar. Nada es estable, todo es dinámico. Realmente atesoro este abanico de posibilidades sintientes. Magia para mí es poder llevar la energía entre las dimensiones. El arte es magia, el co-crear es magia, esa capacidad co-creadora que tenemos, ¿no? Primero generar un sentimiento profundo sobre algo y luego ver cómo se materializa. Eso es lo más mágico que hay. Personalmente me considero bruja, ¿no? Bruja para mí quiere decir en común unión con la naturaleza. Brujear para mí es crear esa magia con las alianzas en la naturaleza. ¿Qué es lo mejor de ser bruja? El goce que tiene ser bruja, eso es lo mejor. No te sientes sola, porque la vida entera está burbujeando dentro de ti. ¿Y cuál ha sido tu mejor hechizo? Mi mejor hechizo ha sido elegir dentro de mí misma evolucionar de manera gozosa. Basta de evolucionar a través de no pain, no gain, a través del sufrimiento. Basta, se acabó. No más. Mi mejor truco, mi mejor hechizo ha sido, de aquí en adelante evoluciono a través del goce. Y esa es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos. Se acabó la evolución a través del sufrimiento, no va más. Era de Acuario, vamos a hacerlo a través del goce. Estuve viendo hace poco el tema de los Guaraníes en Brasil y todos los logros que han habido, porque esa gente entiende que la tierra es su vida. La tierra es tu vida, la naturaleza es tu vida. El entregarte al tejido al que perteneces, somos parte de la naturaleza, no es algo ajeno. A las personas humanas nos sirve mucho ser brujas y brujos de nuestra propia vida. Nos sirve mucho reconciliarnos con el orden sagrado de la naturaleza. Nos sirve mucho recordar que somos parte. Lo que hacemos a la naturaleza nos hacemos a nosotras mismas. Ser brujo es una forma de vivenciar ese tejido de totalidad. ¿Sales a volar de vez en cuando en una escoba? La escoba en la que vuelo constantemente, todo el tiempo, yo le llamo un ascensor dimensional. Ese movimiento que hace mi atención y mi conciencia todo el tiempo entre las distintas dimensiones y luego viene y se funde con la naturaleza. Esa es la escoba que uso. ¿Y a dónde te lleva? Me lleva al estado de paz, me lleva al estado de gracia, me lleva a un estado de confianza, de saber que todo está bien. ¿Qué poción cocinarías para la humanidad? Ah, la poción mágica. Vamos con la marmita. Lo primero que pongo en la marmita es valentía para mirarse. Lo segundo que pongo en la marmita es disposición a aceptar las diferencias. Lo tercero que pongo en la marmita es abrir el corazón y sacar a danzar la compasión. Tercero que pongo en la marmita es la claridad de cuándo estamos enjuiciando y cuándo solo estamos opinando. El momento que enjuiciamos, guardamos la compasión. Y lo siguiente que pongo en la marmita es la magia del espejo, de podernos reconocer en las demás, en los demás, en todas las formas de vida, en las mismas situaciones de la vida, los sucesos del mundo, podernos reconocer. Y con esa poción siento que vamos a caminar con bastante claridad, con bastante respeto, con bastante responsabilidad y con bastante disposición de amar. El vuelo es sagrado, el vuelo nos da perspectiva, el vuelo nos permite ver que cualquier cosita que se haya roto es simplemente parte de algo bien, bien grande, de un mapa mayor, de una foto mayor. Así las dificultades, así los desafíos no nos comprimen, no nos limitan, no nos estampillan, no nos detienen. Es simplemente parte del juego evolutivo. Cerramos los ojitos, entramos dentro de nosotras, de nosotros mismos, respirando profundamente y preguntamos, ¿para qué está sucediendo esto?
Salacatula, marichirabula, didibadidibú. 7 palabras de magia que son didibabidibú. Salacadula, chalchicum.